Capítulo 41, entrando en una nueva fase. Con la destrucción de Lionsden, se abrió un nuevo capítulo para los humanos y cazadores que habían estado jugando a ponerse al día con mazmorras en constante aumento. Magnar y algunos de los funcionarios que vieron de primera mano la implosión de la mazmorra estaban transmitiendo lo que estaban viendo a algún lugar y otros estaban haciendo llamadas telefónicas. Después de que Elizabeth se hubo recuperado, fui al centro del monolito destruido y recogí otro cristal que parecía exactamente igual al que ya tenía, incluso con el desorden ilegible de palabras. En las 27 veces que nos sumergimos con éxito en la guarida del león, obtuvimos muchos objetos y habilidades de rango B, pero no tuvimos suerte con los de rango A. Mientras estaba ocupado, encontré otra habilidad útil para añadir a mi colección, golpe crítico. Cuando está activo, las habilidades lanzadas posteriormente tienen la probabilidad de infligir el doble de daño. Desconocía el porcentaje de probabilidad de un golpe crítico mientras estaba activo, pero tenía ganas de ver cuánto podía seguir aumentando mi daño. Iba a revisar el resto de las habilidades cuando tuviéramos un tiempo más tarde y elegir las que intercambiaría con los militares. Tras destruir por completo otra mazmorra de rango B, solo quedaba una en Star City. Nos dirigimos hacia esta última mazmorra, llamada Arena Bullish, donde aún más escuadrones liderados por cazadores de rango A se lanzaban repetidamente. Al llegar, nos encontramos con otro espacio vacío donde antes había un monolito, con cazadores vitoreando en el claro. Mi mente se tranquilizó en ese lugar. Parecía que finalmente íbamos por buen camino. Las cosas mejorarían a partir de ahí. En un lugar desconocido. Un ser envuelto en negro observaba múltiples pantallas transparentes que mostraban datos complejos. El ser tenía un cuerno afilado que sobresalía del centro de su cabeza, lo que le daba a su apariencia humanoide un aspecto imponente. Notó un cambio en una de las pantallas que rápidamente llamó su atención, haciendo un gesto hacia el subordinado que estaba sentado justo detrás de la pantalla usando un arma brillante de 3 puntas. ¿Qué pasó allí? El asistente detrás de la captura de pantalla se puso firme y respondió: comenzamos a perder algunas de las conexiones principales que ya estaban establecidas en el planeta 90X en rápida sucesión. El ser de cuernos afilados miró la pantalla mientras sus ojos brillaban con una luz penetrante mientras leía los datos de este objetivo y le preguntó al asistente: ¿cuántas piezas tenemos en espera? Se movió un poco la documentación antes de recibir la respuesta: actualmente tenemos el volumen óptimo listo para el descenso al próximo objetivo planificado. Pasó un segundo mientras el hombre de cuernos afilados parecía pensar: antes de que saliera una orden decisiva, desvíe todo el volumen hacia el planeta 90X. Al oír esto, el ayudante se mostró sorprendido y pidió confirmación. Señor, ¿es necesario? Si algo cambia en el futuro, nuestras acciones hacia ese objetivo estarán extremadamente limitadas, y redirigir tanto tráfico consumiría mucha esencia. Hubo un silencio momentáneo mientras las pantallas de datos en la sala fluctuaban, antes de que volviera a oírse la voz imponente: es anormal empezar a perder conexiones en esta etapa, y en rápida sucesión. Las anomalías deben eliminarse por completo. No quiero ninguna esperanza para esos nativos atrasados. Háganlo mientras aceleran el proceso de liberación. El ayudante asintió con seriedad mientras ajustaban los parámetros y redirigían las coordenadas. Las instrucciones se transmitieron rápidamente a medida que las piezas se movían a sus respectivas posiciones. En otro lugar, no muy lejos de ellos, había un enorme campo que albergaba bestias de todas las formas y tamaños hasta donde alcanzaba la vista. Se produjo un silencio inquietante al ver a estas innumerables bestias mientras múltiples pequeños cristales en el campo emitían barreras de luz que las dividían en múltiples grupos. En poco tiempo, todo estuvo montado y listo para funcionar. Con un gesto del ayudante, el hombre de cuernos afilados cruzó las piernas y se sentó con los ojos cerrados, aparentemente concentrado en lo que estaba a punto de suceder. Estaba observando a los alegres cazadores cuando de repente sentí un cambio. Aunque todavía estaba en lo alto del cielo, sentí como si la tierra vibrara. Las vibraciones solo aumentaron con el paso de los segundos y todos se dieron cuenta y miraron a su alrededor. La tierra temblaba, el aire temblaba, y una extraña energía llenaba el entorno. Un viejo recuerdo resurgió en mi mente mientras mi rostro empezaba a palidecer. Esto fue lo que pasó hace un año. Una profunda inquietud comenzó a apoderarse de mí al recordar lo que sentí entonces y lo que siento ahora. Se sentía mucho más fuerte.
Los rostros de los cazadores pronto se tornaron desesperados cuando vieron una luz familiar cubrir la totalidad de su vista, y las explosiones siguieron inmediatamente después. ¡Boom! 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 Como si clavaran clavos sobre una tabla, múltiples monolitos se estrellaron contra el suelo y echaron raíces. Se oyeron ruidos y gritos al sentir múltiples impactos por toda la ciudad, uno de ellos enorme muy cerca de donde estamos. Abrí los ojos en shock y vi que otro monolito de mazmorra, 2 veces más grande que los que había estado despejando, se estrellaba contra la zona de la mazmorra que los escuadrones de cazadores acababan de destruir. Algunos cazadores que aún permanecían cerca quedaron aplastados, sin siquiera un segundo para lanzar un grito de muerte. El impacto aniquiló a todos los que estaban cerca mientras el nuevo monolito de la mazmorra se erguía erguido y orgulloso. La conmoción pronto se convirtió en desesperación cuando los cazadores se orientaron y vieron el sangriento lugar frente a ellos, así como los gritos continuos que comenzaron a resonar desde la ciudad. Lo más aterrador de todo era que el enorme monolito que acababa de caer emitía destellos rojos. Elizabeth se había desplomado sobre el águila negra, con los ojos llenos de desesperación mientras miraba el monolito que teníamos delante. Mi corazón estaba a punto de salirme del pecho al contemplar este monolito y observar el área a mi alrededor. Volaba a gran altura y tenía una buena vista de la ciudad, pero no podía creer lo que veía. Los monolitos que parecían representar mazmorras de rango B habían aumentado en más de 6, y además de este monolito mucho más grande que apareció cerca de nosotros, había otro igual en la periferia de la ciudad. Los pensamientos comenzaron a agitarse en mi cabeza, sin saber a dónde ir. El monolito rojo parpadeante cerca de nosotros empezó a vibrar, sin darme ni un segundo de descanso. Salí de mi estupor y corrí hacia el monolito con la mano derecha extendida, con la esperanza de llegar a tiempo antes de lo que estaba a punto de suceder. Mi velocidad aumentó a medida que pasé a los cazadores que miraban desanimados hacia adelante en el suelo mientras mis brazos se acercaban al monolito. ¡Auge! Un fuerte impacto me lanzó hacia atrás mientras observaba con asombro cómo el monolito frente a mí comenzaba a florecer como una flor. Bestias aterradoras pronto comenzaron a invadir los alrededores, y una aún más grande surgió. ¡Rugido! Un rugido gruñón resonó cuando una bestia de pelaje blanco resplandeciente emergió. Tenía la silueta de un gorila, pero su tamaño desafiaba las convenciones habituales. Sus penetrantes ojos se abrieron y miraron a su alrededor mientras su boca se curvaba hacia arriba y se podían ver sus afilados dientes. Cientos de bestias observaban a su alrededor a este gorila blanco con una sonrisa diabólica. Sus ojos astutos recorrieron rápidamente la zona mientras observaba a los cazadores rodeados de bestias y rugió de nuevo. Este rugido actuó como una señal, ya que las bestias saltaron hacia él. Cazador más cercano que encontraron. Sentí como si mis ojos vieran sangre al ver que mi cuerpo ya se precipitaba hacia el enorme titán. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos, y su figura pronto desapareció del suelo. Sentido de peligro, empezó a sonar mientras giraba hacia el cielo, solo para encontrarme con el recién aparecido titán, que me golpeaba con su enorme palma. PH. Capítulo 42, Muerte y destrucción. Sentí que no podía respirar mientras mi figura era empujada al suelo como un misil. Auge. El impacto me dejó sin aire y sentí un dolor insoportable en varias partes del cuerpo. No tuve tiempo de pensar al ver al gorila descender con el puño extendido. Un resplandor dorado cubrió mi cuerpo mientras lanzaba, luz del guardián, y me alejaba del profundo pozo. El puño me impactó por un segundo. No perdí tiempo y respondí, lanzando, impermanencia fría, varias veces hacia la enorme bestia. Parecía evadir instintivamente las ráfagas de hielo de 5 metros cuando las 2 primeras impactaron en el aire, y solo la tercera la alcanzó mientras esquivaba y hacía contacto. ¡Rugido! Gritó con furia mientras su mano izquierda tenía profundas heridas rojas sobre las que danzaba una llama azul gélida. La furia se apoderó de mí mientras seguía escuchando los gritos a mi alrededor mientras cada vez más, impermanencia frígida, se dirigía hacia el enorme gorila. Tras el primer golpe, su capacidad de evadirlo disminuía, y las frías llamas se le impregnaban en los huesos a medida que las habilidades se abalanzaban sobre su cuerpo. El pelaje y la piel que parecían proporcionarle una defensa formidable estaban destrozados y sangrantes, su sonrisa desapareció por completo mientras me miraba con miedo. Mi única respuesta fueron más ráfagas gélidas que aplastaron su cuerpo contra el suelo. Solo observé cómo su cuerpo se destrozaba cada vez más, y pronto dejó de emitir sonido alguno.
El área circundante seguía devastada por las explosiones de frío, pero al despejarse, vi un libro de habilidad, brillante, y núcleos, relucientes en el suelo. Me agaché para recoger lo que vi mientras centraba mi atención en los cazadores que luchaban contra las bestias ligeramente más pequeñas al fondo. Revisé la información del libro de habilidades mientras lanzaba Rayo de la Perdición varias veces contra los monstruos que se enfrentaban a los cazadores. Era una habilidad de rango A llamada Transferencia Instantánea, muévete a cualquier lugar visible al instante. Era una habilidad muy sencilla que aprendí al instante mientras surcaba los cielos con furia y seguía lanzando rayos rojos a cualquier monstruo que veía. No pude lanzar Impermanencia Fría, ya que también destruiría a los cazadores circundantes, y solo pude abatirlos con la habilidad de objetivo único con mayor daño que tenía. Elizabeth ya estaba en movimiento junto con otros cazadores de rango A que habían estado despejando la mazmorra de rango B. Habían estado eliminando a los monstruos mientras salvaban a tantos cazadores y soldados de nivel inferior como pudieron. Vi a un cazador a punto de ser devorado a una distancia lejana, donde definitivamente no llegaría volando. Usé Transferencia Instantánea, por primera vez cuando mi cuerpo desapareció y reapareció junto al hombre que estaba a punto de ser devorado. Mis habilidades defensivas derribaron al monstruo mientras otro rayo rojo impactaba su pecho y lo mandaba a volar. El cazador me dio las gracias respirando con dificultad y desaparecí de nuevo hacia otro lugar, recorriendo el campo de batalla y abatiendo a tantas bestias como pude. Había una mezcla de gorilas, simios y orangutanes de 3 metros de tamaño corriendo por el campo. Su número disminuyó rápidamente al ser abatidos por cazadores de rango A, mientras que los de rango B también opusieron resistencia. La zona pronto quedó paralizada, pues la mayoría de los cazadores permanecían allí, muchos heridos y muertos, mientras miraban a su alrededor con miedo y angustia. Los amigos con los que hablaban hacía un momento yacían muertos en sus alrededores. Tras destruir a los monstruos restantes con Rayo de la Perdición, volé por ahí lanzando Luz del Guardián a todos los cazadores que estaban gravemente heridos y aún respiraban. Se me fue la mano. Lancé todas las habilidades que pude, minimizando gran parte del daño. Ya veía las miradas de esperanza y asombro en los cazadores de alto rango mientras terminaba de curar a los que me rodeaban. Me detuve un segundo en el aire mientras observaba la ciudad, donde se veía humo y seguían resonando explosiones. La batalla seguía allí, y se estaban produciendo aún más bajas. Miré a los cazadores debajo de mí, que estaban casi sin energía o miraban hacia la ciudad con furia. Ya estaba volando hacia el centro de la ciudad cuando mi voz resonó poderosamente mientras usaba grito de guerra. Salgan de ahí y permanezcan unidos, salven a tantos como puedan. Mis palabras se perdieron en el aire mientras me precipitaba hacia la ciudad aún más rápido, con mi mente dando vueltas, lo que me dio la idea de usar Ojo de Águila, junto con Transferencia Instantánea. Mi mirada se centró y se movió a un punto a poco más de 1 milla de distancia en la ciudad, donde los cazadores estaban a punto de ser abrumados por monstruos, y mi figura desapareció rápidamente de mi posición actual al usar Transferencia Instantánea. Magnar observaba la escena frente a él con miedo y temor. Apenas minutos después de presenciar el colapso total del monolito que solía ser la guarida del león, el mundo empezó a temblar, y volvió a ocurrir. Al igual que antes, aparecieron mazmorras. Las mazmorras recién aparecidas brillaron rápidamente en rojo y se produjo una ruptura. Los monstruos salieron corriendo y él ahora luchaba en primera línea mientras intentaba mitigar el daño lo máximo posible. ¡Echar para atrás! Gritaba órdenes a sus soldados al verlos abrumados. Un gran número de monstruos de rango B se desbocaban, con un enorme titán al frente, retenido por un cazador de rango A que se quedaba atrás. La aprensión crecía en su corazón al ver caer a más y más soldados. Su propio poder no bastaba para proteger a quienes amaba. Los gritos seguían resonando mientras la sangre y las vísceras brotaban de las garras o los dientes de las bestias. Su respiración se volvió más agitada al sentir la poca energía que aún le quedaba en el cuerpo. Pasó la mayor parte del tiempo en la oficina, sin esforzarse tanto antes. Observó los rostros abatidos de sus soldados, que estaban rezagados, intentando resistir con todas sus fuerzas. No dejaría que terminara así. Encuentra una oportunidad para abrirte paso. Gritó otra orden mientras avanzaba al frente de la línea de defensa y su cuerpo resplandecía con una luz colorida. Absorbió los golpes de 2 monstruos mientras agarraba a un soldado y lo lanzaba hacia atrás.
Salvaría a todos los que pudiera con las fuerzas que le quedaban. Golpe. Entonces sintió un profundo impacto cuando algo pesado atravesó la armadura que le cubría el pecho, y un sabor metálico le llenó los labios. Sus soldados gritaron e intentaron acercarse, pero no pudieron acercarse, pues su cuerpo estaba rodeado de monstruos y la línea de defensa se rezagaba. Magnar observó el rostro distorsionado de la bestia que le sostenía el brazo en el pecho mientras recuerdos de otra época le asaltaban la mente. Sintió que su cuerpo se desplomaba en el suelo cuando la bestia sacó la mano que le atravesaba el pecho y la cerró en un puño antes de volver a estrellarse. Los recuerdos y las esperanzas del poderoso cazador que había ido al otro lado de la ciudad hacía tiempo se repetían en su mente mientras sus ojos claros comenzaban a cerrarse. El puño que descendía se detuvo abruptamente cuando espadas doradas, relámpagos rojos y una luz dorada comenzaron a descender del cielo. Sus ojos, que estaban a punto de cerrarse, se abrieron un poco más por última vez al ver la figura borrosa de un hombre materializándose sobre ellos. Sintió alivio, esperando que no fuera una ilusión, y cerró los ojos de golpe. Los relámpagos y las espadas se lanzaron contra los monstruos, y la luz se dirigió hacia él. La luz dorada comenzó a descender sobre su cuerpo, pero sus ojos permanecieron cerrados. Una segunda. Una tercera. Una cuarta luz descendió, pero sus ojos permanecieron cerrados. El rayo destructivo y las espadas doradas habían alcanzado su objetivo a tiempo, pero la luz dorada no. Un aullido frenético resonó en los alrededores mientras más espadas doradas y relámpagos volaban hacia los abundantes grupos de monstruos que aún rodeaban a los cazadores. Capítulo 43, Disolución. En la capital del bendito imperio. Una batalla trepidante se libraba entre un hombre corpulento que sostenía una lanza afilada y una bestia enorme, parecida a un armadillo, que se movía a una velocidad desproporcionada a su tamaño. A su alrededor se extendían edificios destrozados en llamas, con una enorme mansión al fondo, majestuosa. Bestias de todas las formas y tamaños abundaban en los alrededores, luchando con los cazadores hasta el último aliento. La ferocidad de las luchas en torno al corpulento cazador y el armadillo era de otro nivel. La afilada lanza en la mano del hombre brilló con una luz blanca mientras se expandía a 5 metros y golpeaba la dura armadura de la bestia. Grieta. Se oyó un sonido espantoso cuando el duro caparazón se rompió y la carne salió volando. Los ataques no habían terminado, pues el hombre se levantó antes de volver a bajar su brillante lanza, clavando al armadillo en el suelo. Un instante después, una exquisita armadura de batalla, junto con núcleos, apareció junto a la enorme bestia. El hombre se agachó, la agarró y se la ajustó como si fuera para él. Se mantuvo orgulloso, con expresión impasible, mientras observaba las batallas que se desarrollaban a su alrededor. El gran edificio que tenía detrás había sido protegido, y así permanecería hasta su último aliento. Había demasiadas personas importantes refugiadas allí. Su figura vibró mientras los músculos que lo envolvían como cables de acero se contraían. Solo se vislumbraba un destello mientras se movía y aniquilaba a cualquier monstruo que se acercara. Era el cazador más famoso del mundo. Era Steel Mikhail. En uno de los países aliados de la Federación Unida. Un hombre de cabello oscuro y brillante tenía su katana clavada en el cráneo de una bestia. A su alrededor había un amasijo sangriento de cuerpos y huesos. Los cazadores que sobrevivieron a las fugas de las mazmorras miraban a este hombre con temor mientras bostezaba y desenvainaba la katana. Miró a lo lejos y vio a otro titán que se desbocaba. Una luz oscura brilló desde su cuerpo mientras crecía repentinamente, hasta alcanzar los 5 metros de altura. Empujó el suelo con expresión desinteresada mientras volaba hacia el titán con la katana en la mano. Su enorme figura, envuelta en la luz oscura que surcaba el cielo, era el cazador de rango más poderoso de todos los países de la Federación Unida, Kazuhiko, la espada oscura. La ira bullía por cada centímetro de mi cuerpo mientras Doombolt y Smite seguían lanzándose repetidamente. Luz tras luz de mi habilidad de sanación de mayor rango descendió hacia el cuerpo de una persona con la que me había familiarizado estos últimos días, y aún así nada cambió. Observé la expresión de alivio en el rostro de Magnar mientras negaba con la cabeza con tristeza y decepción. Un segundo más y me levanté con sentimientos complejos mientras los soldados, liberados de los implacables ataques de las bestias, rodeaban el cuerpo de Magnar. Se sentía tristeza en el aire mientras la gente se recomponía, pero no tenía tiempo para quedarme.
Intenté olvidarlo por ahora y seguir adelante. Incluso los segundos eran preciosos, y no podía desperdiciarlos revolcándome en la tristeza. Había muchas más escenas en la ciudad que se repetían igual. Mi cuerpo desapareció de ese lugar y continué recorriendo toda la ciudad, ayudando a otros cazadores que estaban a punto de ser abrumados y salvando a tantos humanos normales como pude. Con la llegada de las explosiones y la destrucción, la mayoría de la gente se quedó en sus edificios o se escondió bajo tierra, temerosos, con la esperanza de que todos los monstruos desaparecieran al salir. Algunos tuvieron suerte, otros murieron al derrumbarse los edificios a causa de las bestias. Como muchos de los monolitos que aparecían y tenían salidas de mazmorra eran de rango B, no me costó mucho derribar a sus jefes. En pocos minutos, estaba entrando y saliendo por toda la ciudad, entre explosiones y gritos mientras eliminaba a los jefes y a las bestias más pequeñas, dándoles un respiro a los cazadores que defendían la ciudad. Solo vieron una figura que pasó velozmente, con relámpagos rojos y espadas doradas descendiendo, así como una luz dorada que curó a los heridos graves. Un instante después, la figura desapareció. Este proceso continuó durante media hora más, con los cazadores trabajando juntos con mayor eficacia para alejar a la gente del campo de batalla mientras se protegían de las bestias. Con la mayoría de los jefes de rango B abatidos, me elevé sobre la ciudad para comprobar qué sucedía y qué zonas necesitaban más apoyo. Al sur de la ciudad, la enorme muralla que la protegía se derrumbó y pude ver manadas de bestias saliendo a toda prisa, con un enorme titán junto al camino por donde salían los monstruos. Sentido de peligro, me indicaba que esta bestia era del mismo calibre que el enorme gorila blanco. Derroté a uno, y definitivamente puedo derrotar a otro. Mi mente aún ardía de ira mientras seguía usando transferencia instantánea, con ojos de águila, y me acercaba cada vez más al lugar donde los monstruos abandonaban la ciudad. Sus ojos agudos parecieron haberme notado cuando el titán levantó la vista y su cuerpo se hizo aún más grande. Tenía la forma de algo extinto hace mucho tiempo y solo se podía aprender de él en la historia. Tenía piernas grandes y fuertes y brazos diminutos que aún eran varias veces más grandes que yo, a la vez que ostentaba una cabeza gigantesca con hileras de dientes afilados. Parecía muy parecido al arcaico Tyrannosaurus Rex. Una luz inteligente brilló en sus ojos mientras sus largas patas actuaban como un resorte, impulsándolo del suelo y sus fauces abiertas se acercaron a mí en un instante. Transferencia instantánea, fue lanzado rápidamente mientras escapaba antes de que las fauces pudieran cerrarse. Reaparecí donde estaba su cuerpo mientras comenzaba a usar impermanencia frígida. El gran cuerpo no pudo esquivarlo en el aire y dos explosiones lo alcanzaron antes de que tocara el suelo. Rugido. Se movió a velocidades extremas mientras ignoraba las llamas heladas en su cuerpo y zigzagueaba hacia mí, evadiendo las habilidades como si supiera dónde aterrizarían antes de ser lanzadas. En cuanto se acercó de nuevo, desaparecí en el cielo, sus aterradores dientes solo mordían el aire. Dejó escapar otro rugido de frustración al no saltar esta vez. Sus enormes mandíbulas se abrieron mientras una luz roja comenzaba a condensarse y palpitar en el centro de su boca. ¡Ay, que te jodan! No dejé que completara su habilidad, ya que otra ráfaga fría le impactó la cara, interrumpiendo lo que intentaba hacer y provocando una enorme explosión. Las bestias que seguían escapando por la muralla destrozada de la ciudad no miraban atrás, como si estuvieran poseídas o obedecieran una orden. El enorme tiranosaurio Rex tenía la cabeza destrozada, algunos dientes destrozados en el suelo. No tuve respiro mientras, rayos de la perdición, impermanencia frígida, se estrellaban contra su cuerpo herido. Cada rayo rojo dejaba profundas heridas y cada explosión de frío dejaba llamas gélidas con partes enteras de su cuerpo desaparecidas. Su tremenda fuerza vital no pudo sostenerlo, se desplomó y finalmente murió. Núcleos, y otro, libro. De habilidad, de rango A cayeron, la habilidad, purga infernal, llamas abrasadoras descienden del cielo en un área de 5 metros. Aprendí la habilidad sin pensarlo dos veces y vi cómo los monstruos me ignoraban por completo y salían corriendo de la ciudad. Había mucho menos ruido y explosiones mientras los cazadores seguían poniendo orden en la ciudad con la muerte de los titanes. Las únicas bestias que vagaban libremente eran los estranguladores que habían quedado atrás. Probé, a purga infernal, por primera vez contra las decenas de monstruos que seguían huyendo de la ciudad. Llamas rojas y oscuras se manifestaron en el cielo y descendieron, derritiendo todo lo que tocaban.
No me importaba quién ordenara a los monstruos que abandonaran la ciudad, simplemente mataría a todos los que pudiera. Capítulo 44. Reverencia. Floté en medio del muro de ruido que conducía a los baldíos desolados, hacia donde los monstruos seguían acercándose. Purga infernal, impermanencia frígida, seguían cayendo sobre ellos, pero ninguno se giró para enfrentarme mientras escapaban con todas sus fuerzas. La situación empezó a calmarse hasta que solo se veían uno o dos corriendo por aquí y por allá, la mayoría ya en lo profundo de los baldíos. No podía abandonar la ciudad ahora, pues no sabía qué más ocurriría, y aún quedaban mazmorras de rango B en rojo, a punto de romperse. Se oían movimientos detrás de mí mientras los cazadores empezaban a aparecer, la primera de ellos fue Elizabeth. Estaba de pie sobre su águila herida, que se lamía las heridas por todo el cuerpo, mientras me miraba con expresión confusa. Elizabeth se acercó por detrás y dijo, la ciudad se está estabilizando gradualmente, con algunos equipos que ya están despejando las mazmorras en la categoría de alto riesgo que no han tenido una ruptura de mazmorra. Me miraba de otra manera y hablaba con un tono mucho más reservado de lo habitual. Asentí mientras ella continuaba, intentamos contactar con otras ciudades del imperio. Pero no tenemos una estimación de las muertes ni de las ciudades que siguen en pie. Contuvo el dolor al decir esto, y pensé en su nuevo tono y en las miradas que había recibido. Desde que empecé a recorrer la ciudad destruyendo monstruos sin descanso, la gente empezó a verme de otra manera. Esto era aún más cierto para los cazadores de rango A y los superiores que vieron mi poder de primera mano cuando me enfrenté al titán y sus secuaces desde la ruptura de la mazmorra de rango A. Acepté el cambio con calma, pues tenía demasiadas cosas en que pensar como para preocuparme por lo que pensaran los demás. Esperamos en la parte de la muralla destruida hasta que llegaron más cazadores y se apostaron para reconstruir y proteger el agujero que conducía a los baldíos, y regresamos a la ciudad. En el sector militar, muchas áreas sufrieron daños considerables, pero aún funcionaban gracias a que los miembros de sus respectivas posiciones reactivaron la actividad. No sabía nada más que ser cazador, así que seguí sobrevolando la ciudad mientras usaba ojos de águila para capturar cualquier cosa que se me escapara. 4 monolitos de mazmorra de rango B ya estaban en la ciudad, 2 de alto riesgo brillaban en rojo y 2 en naranja. Ya había equipos preparados y despejando los 2 de alto riesgo, pero seguían en rojo. Lo pensé un momento y decidí despejarlos rápidamente varias veces para evitar que la mazmorra se rompiera si la velocidad de despeje era demasiado lenta. En las 2 horas siguientes, me adentré 3 veces en cada una de las 2 mazmorras de alto riesgo antes de que su color cambiara a naranja claro, lo que me permitió obtener más núcleo y habilidad. No había ocurrido nada desastroso mientras entraba y salía de la mazmorra. Una vez que no hubo mazmorras con interrupciones inmediatas, volví al sector militar donde habría una sesión informativa. Ignoré las miradas agradecidas y reverentes de los soldados y cazadores que había curado o salvado y entré en una enorme sala de conferencias. El único asiento libre estaba en la parte delantera central de la sala, con todos los demás esperando. Suspiré y me senté mientras comenzaba la sesión informativa. La discusión fue sombría esta vez. Habíamos perdido gran parte de la conexión con las ciudades vecinas y ni siquiera podíamos comunicarnos con Ciudad Bendita. El consenso era que esto ocurría en todo el mundo, y aún desconocíamos la magnitud de los daños. Pero algo estaba claro, ahora había muchos más monstruos vagando por los desolados baldíos. Sería mucho más peligroso pasar de una ciudad a otra, sin muchas esperanzas para las personas estacionadas en puestos de guardia a lo largo de los caminos que llevan hacia y desde las ciudades. El siguiente paso era qué haríamos a partir de ahora. Al llegar a este punto, la sala se quedó en silencio y mucha gente se volvió hacia mí. Esto era lo que pensaba sobre cómo lidiar antes de venir aquí. En las ciudades, quienes ostentaban el mayor poder eran los que ocupaban altos cargos y tenían una gran influencia en el rumbo y las vidas de todos sus habitantes. En ese momento, habían visto con sus propios ojos que yo era el más fuerte, y por una gran diferencia, así que se me otorgó más influencia. Sin embargo, conocía mis fortalezas y debilidades, y liderar personas no era algo en lo que tuviera confianza. Lo pensé un momento y dije, solo puedo cazar a las bestias, así que confiaré en la ayuda y las ideas de todos los demás en asuntos que desconozco. Los cazadores en la sala de conferencias asintieron mientras esperaban mi opinión sobre lo que haríamos de ahora en adelante. Continué, lo primero es la información.
Necesitamos averiguar qué ciudades siguen con nosotros y cuáles necesitan ayuda y no han sido ya superadas. Los funcionarios en la sala asintieron mientras comenzaban a moverse afanosamente. Los problemas posteriores fueron la logística sobre la ciudad, su gente, la comida y el agua, y muchas más cosas que no sabía o de las que no tenía ni pizca de conocimiento y que dejé en manos de los departamentos pertinentes. Tras decidir la dirección y empezar a actuar, me acerqué a la melancólica Elizabeth, que estaba de pie en un rincón de la sala de conferencias. La observé sin saber qué pensar y le pregunté, ¿estás bien? Me miró y sonrió al responder, sí. Pensé que estábamos cerca de terminar, pero parece que las cosas apenas están comenzando. Miré a la mujer cansada que parecía esforzarse al máximo. Había perdido a otra amiga hoy, alguien a quien conocía desde hacía mucho más tiempo que yo. El rostro de Magnar me vino a la mente al observar su expresión triste y le respondí, descansa, mañana será un nuevo día. Ella asintió mientras observaba la habitación y se dirigía a las habitaciones. No pensé en nada más mientras salía del edificio y volaba de nuevo hacia los cielos de la ciudad. Miré los edificios destruidos y a la gente que se movía de un lado a otro, lamentando la pérdida de sus seres queridos. Mis pensamientos se dirigieron a algo que no quería imaginar ahora mismo, la gente de Outer Bank X. Siendo el rango B el de mayor rango. Me estremecí al pensar en la posible cantidad de muertes que habían ocurrido allí y en otras ciudades similares. Seguí volando cada vez más alto hasta que los edificios me parecieron diminutos y pude ver completamente el contorno de la ciudad. Esperaría a que saliera la información después de lo que quedaba de los ataques militares para mover sus drones y otros dispositivos y obtener información, pero aún podía moverme y estar preparado para lo que pudiera ocurrir. El entorno inmediato de las murallas de la ciudad estaba despejado, y no podía ver mucho más en la oscuridad a esta altura, incluso con ojos de águila. Pero instintivamente presentí que había algo en esa oscuridad. Permanecí en el aire, observando y esperando a que amaneciera para ver qué nos aguardaba en esa oscuridad. Capítulo 45, Lluvia de llamas. Flotaba en el cielo nocturno mientras los pensamientos seguían dando vueltas en mi mente. Pasaron las horas sin que ocurriera nada fuera de lo común. Cuando la luz comenzó a aparecer en el horizonte, tomé una decisión crucial sobre mis acciones de ahora en adelante. La oscuridad de la noche se disipó cuando la ciudad amurallada y los desolados baldíos se revelaron ante mí. Lejos de la ciudad, había muchos puntos móviles que ofrecían una visión aterradora. Al frente de estos puntos se encontraban 3 enormes titanes que se movían amenazadoramente. Cada vez más bestias acudían de todas partes para unirse a esta multitud cada vez mayor a medida que los puntos seguían aumentando. La escena me recordó a las imágenes de la horda de bestias con la gran tortuga en el medio que también se dirigían hacia el imperio, aunque la vista frontal era a menor escala. La decisión crucial que tomé mientras flotaba en el cielo nocturno la noche anterior fue empezar a moverme por mi cuenta. Aunque era genial relacionarme con otros, también me limitaba. Planeaba recorrer todo el imperio para limpiar las mazmorras y las bestias que habían aparecido, antes de enfrentarme a la horda de enemigos que se aproximaba. Era yo, moviéndome más rápido. Empezaría con la colección de bestias que se aglomeraban alrededor de la ciudad. Mi vista estaba fija en los 3 titanes en movimiento, cuyas siluetas se hicieron aún más nítidas con el sol asomándose por el horizonte. Uno era un gran oso con garras cubiertas de negro, otro era un zorro ártico con pelaje blanco suelto y el último era un panda blanco que levantaba un tronco de árbol de gran tamaño sobre su espalda. Comencé a actuar mientras estaba en el cielo, lanzando varias veces, purga infernal. Las llamas de un rojo oscuro, terriblemente calientes, se precipitaron hacia la multitud de bestias. Elizabeth observaba una imagen alarmante de grupos de monstruos fuera de la ciudad. Lo que más la alarmó fueron las oleadas de llamas que caían y quemaban todo en el lugar. No había podido pegar ojo la noche anterior, y dudaba que alguien lo hiciera. Habían recibido señales sobre la concentración de bestias fuera de la ciudad hacía unas horas y ya estaban movilizando a los cansados cazadores para luchar en cuanto amaneció. Llegó al frente, a la parte destruida del muro, solo para que la vista se presentara ante ella. Las llamas oscuras fueron lo primero que vio. Cuando miró hacia donde provenían, vio la figura borrosa de un hombre que pronto reconoció en el cielo. Su mente se tranquilizó mucho al ver esto, y pensó en el incomprensible poder que no parecía tener.
Había pensado que era un tipo de clase superior al promedio y decidió relajarse con él una noche solo para olvidar la tristeza que había estado viviendo todo este tiempo. Fue un momento genial, pero sentía que ya no podía acercarse a ese hombre de la misma manera. Simplemente parecía demasiado fuerte e intimidante, convirtiéndose en una persona diferente de la noche a la mañana. También se conocía a sí misma y no creía ser el tipo de mujer que mereciera a alguien como él. Al ver la destrucción que estaba provocando sobre bestias con las que tendrían que luchar durante horas, supo que alguien como él no se quedaría en un mismo lugar mucho tiempo. Una persona de su calibre merecía a alguien intacto y destinado a cosas mucho más grandes. Una expresión de tristeza se dibujó en su rostro al pensar en esto con desprecio. Pensó en el ataque de ayer mientras observaba a los monstruos aullar fuera de la ciudad mientras las llamas seguían cayendo sobre ellos y derritiendo sus filas. Ese ataque había ocurrido en el momento en que empezaron a destruir mazmorras. La ira la invadió al pensar en esto. Ese ataque fue deliberado. Su enemigo era mucho más fuerte que ellos, y no sabían nada de ellos. Miró al cielo una vez más, con esperanza. Solo esperaba que ahora tuvieran a alguien igual de fuerte que los apoyara. Planeaba quedarse en Star City un tiempo para encargarse de todo lo que pudiera desmoronarse. Por la ausencia de un gran amigo suyo. Él la había salvado una vez en el pasado y le debía mucho, y aún así, ella ni siquiera estaba allí cuando murió. Su ira se alivió al ver a 3 titanes corriendo furiosos alrededor de las otras bestias, evitando las llamas. Habían intentado saltar para alcanzar el objetivo en el cielo, pero esto resultó en heridas aún más espantosas, ya que partes de su cuerpo se derritieron por las llamas que continuaban ardiendo. Elizabeth miró esa ridícula visión de 3 jefes de rango a que efectivamente no podían hacerle nada al hombre en los cielos y pensó que tal vez, solo tal vez, estarían bien. Los monstruos comenzaron a dispersarse al no poder hacer frente a los ataques que descendían, y fue entonces cuando se produjo otro ataque. Explosiones circulares de elementos fríos destrozaron el área donde se encontraban los monstruos, haciéndolos añicos y dejando solo llamas azules. Con la combinación de llamas y estas ráfagas frías, la mayoría de las bestias fueron destruidas o expulsadas. Los 3 titanes no lograron salir con vida, ya que sus cuerpos yacían quemados y congelados en los caóticos baldíos. Ella, junto con los demás cazadores apostados en los muros derruidos, alzaron la vista hacia la figura en el cielo con reverencia y temor. No había descendido ni una sola vez, pero la horda de bestias yacía muerta a su alrededor. Tras presenciar el increíble espectáculo de la aniquilación de las bestias, la esperanza inundó los corazones de muchos al mirar hacia el futuro. Las comunicaciones se establecieron correctamente y pudieron comprender mejor la situación a su alrededor. La capital del imperio resultó dañada, pero aún se mantenía en pie gracias a la fuerza de Steel Mikai. Otras ciudades con cazadores de rango A y una multitud de rango B lograron controlar la situación, pero las muertes se contaron por millones en muchas ciudades, y otras quedaron completamente destruidas. Las noticias de la Federación Unida eran igual de sombrías, algunos países eran destruidos y otros se volvían anárquicos. Personas de todos los bandos vivían con miedo mientras esta escena de hacía tiempo se repetía. Algo aún más desastroso fue una nueva amenaza que acababa de aparecer. Además de la gran horda de bestias que se dirigía hacia el imperio, otra se había formado y tenía como objetivo a la Federación Unida. Esta horda tenía algo que aterrorizó a muchos, una bestia mítica que no habían visto antes, un dragón. Las noticias de quienes vieron a esta bestia y aún seguían con vida decían que había surgido de un monolito más grande que cualquiera de los documentados hasta el momento, y que significaba la destrucción del mundo entero. Cuando se vieron las imágenes por primera vez, los funcionarios no querían creerlo. El dragón no estaba llevando a cabo una destrucción indiscriminada, sino que ocupaba algunos países y se autoproclamó rey. Cualquier cazador que se atreviera a desafiarlo sería asesinado sin discusión. Algo aún más sorprendente fue que esta fue la primera bestia capaz de comunicarse con los humanos, dando órdenes y reformas que los países ocupados debían seguir. Esta amenaza era algo que no sabían cómo afrontar. Los líderes estaban en pánico, sin opciones a la vista ante este repentino acontecimiento. ¿Estaban sus tierras a punto de ser ocupadas por invasores extranjeros? En medio de todo esto, un nuevo héroe se alzaba sobre la destrucción para traer un atisbo de esperanza a la gente. Gracias a él, una ciudad del imperio sufrió la menor cantidad de bajas. Era un mago versátil que luchaba incansablemente en el frente, lanzando una habilidad tras otra con una energía desbordante.
Era el cazador de rango A más alto, conocido como Noah Osmond. Capítulo 46, sin cadenas. Observé las tierras en llamas bajo mis pies mientras resonaban los gritos de las bestias. Cualquier plan que tuvieran los 3 titanes para asediar la ciudad se había ido al traste, pues todas las bestias de sus filas caían, y finalmente ellos mismos encontraron su fin. Mis defensas estaban un poco por debajo de las de estos jefes de rango A, como se puede ver en cómo el primero que derroté ayer me rompió varios huesos de un bofetón. Sin embargo, mis habilidades ofensivas no podían igualarlas, ya que el daño de las habilidades de rango A, potenciadas por las habilidades de apoyo, destrozaba sus defensas con un solo ataque. Floté hasta el suelo en llamas para recoger los núcleos. Al igual que ayer, muchos eran de rango A, ya que las bestias provenían de una mazmorra de rango A. Dejé a un lado los núcleos de menor nivel cuando sobrevolé la ciudad ayer, y solo agarré y absorbí los de mayor rango cuando monté guardia en el cielo las últimas horas. Con la muerte de muchas bestias aquí, además de las grandes pilas de núcleos que pude ver además de los 3 titanes muertos, debería poder absorber lo suficiente hasta alcanzar el límite de 300 para mis atributos. Con las habilidades que proporcionaban atributos adicionales, los míos ya habían ascendido al rango siguiente a la ¿cuál era este rango? Quizás sería el pionero en descubrirlo. Además de los núcleos, encontré 2 habilidades de rango A y un objeto de los 3 jefes, Lanza del Destino. La energía oscura se manifiesta en forma de lanza que apunta al corazón de tus enemigos. Ultra regeneración, mientras tu corazón lata y tu cerebro siga funcionando, no morirás. El objeto era una armadura morada de aspecto extremadamente resistente llamada Armamento del Comandante. Aprendí las habilidades y me equipé la armadura, disfrutando de la nueva sensación de seguridad después de que el material duro cubriera todo mi cuerpo. Después de eso, regresé a la ciudad y me encontré con muchos cazadores preparados para una batalla que ya había terminado. Saludé a Elizabeth con la cabeza y regresé con ella al sector militar para escuchar las actualizaciones que habían recibido hasta el momento. Las noticias eran sombrías, con muchas muertes y algunas ciudades inaccesibles. Un monstruo de rango superior a se había apoderado de países de la Federación Unida, y la amenaza de la horda de bestias con la aterradoramente enorme tortuga, probablemente del mismo rango que la que apareció en la Federación Unida, había aumentado su tamaño y se dirigía hacia el Imperio. Escuché toda esta información y supe qué haría de ahora en adelante. No había tiempo que perder, así que usé mi recién adquirida influencia en la ciudad para poner orden en muchas cosas. Lo primero fue conseguir más anillos de almacenamiento, y logré encontrar 2 anillos de rango B y 3 de rango C en el inventario militar, lo que elevó mi colección total a 5 anillos de rango C y 3 de rango B. La mitad de estos anillos estarían llenos de comida y artículos de primera necesidad, ya que planeaba abandonar la ciudad, recorrer los baldíos y ayudar a las demás ciudades existentes mientras me dirigía hacia la horda de monstruos que se dirigía hacia nosotros. Cazadores especializados del Imperio se encargarían de esto en los próximos días, pero yo partiría primero. Esta responsabilidad no me pesaba tanto, ya que mis fuerzas la compensaban con creces. Sabía que mi enfoque estaba en blanco por una razón, y no era para malgastarlo simplemente despejando mazmorras en las ciudades y entreteniéndome. Se lo dejé claro a los soldados que se encontraban en la cima de la ciudad, y sus expresiones se ensombrecieron al oírlo. Elizabeth me miró y dijo: reforzaremos y nos reuniremos con ustedes en los perímetros exteriores del Imperio mientras se resuelve la situación. La información indica que la horda llegará a los perímetros exteriores en aproximadamente una semana. Habló con convicción, mirándome directamente a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Asentí y seguí adelante para asegurar otros asuntos antes de empezar a moverme. Sabía que los cazadores restantes no se quedarían de brazos cruzados mientras su imperio se enfrentaba a este enemigo, pero tampoco quería ver más muertes. Sin embargo, tomarían sus propias decisiones, y yo no podía cambiarlo. Se centrarían en estabilizar las ciudades circundantes y asegurarse de que no se produjeran más desmantelamientos en las mazmorras. El consenso parecía ser que destruir mazmorras por completo era bueno, pero debía regularse. Eran diseños horripilantes que les acarreaban mucha muerte y dolor, pero también permitían que más personas se fortalecieran al ser completadas repetidamente. Algunas serían destruidas, mientras que otras que pudieran completarse con facilidad quedarían abandonadas. Después de esto, tardé 3 horas en irme. Durante ese tiempo, elegí más habilidades de rango B del inventario militar y las que había perdido y que aún no había aprendido.
Las habilidades recién adquiridas aumentaron aún más mi daño y defensa. Se trataba de gran penetración de llamas, alma ardiente y elementalista, que reducían la resistencia a las llamas de los enemigos, abrasaban su núcleo con llamas y causaban más daño al usar habilidades elementales. Cuerpo duro, piel de diamante y espejo elemental, potenciaban aún más mis defensas, haciendo que mi cuerpo pareciera de otro mundo con los colores y texturas que tenía si no hubiera mantenido activas habilidades como sigilo y velo de sombras, que ocultaban todos los colores y efectos iridiscentes. El tiempo restante lo pasé llenando los anillos de almacenamiento con todo tipo de comidas que había preparado, desde los filetes que me gustaban hasta alimentos no perecederos que podrían durarme más de 2 semanas. Después de eso, se realizó el sombrío entierro militar por la muerte de numerosos soldados y vicealmirantes de toda la ciudad que arriesgaron sus vidas. Un soldado en particular homenajeado fue el vicealmirante Magnar, cuya muerte dejó un gran vacío que no se llenaría pronto. Una vez hecho todo esto y listo para partir, me encontré con una fila de soldados y cazadores que me despedían. Pronto me los volvería a encontrar. Cuando comenzaran a avanzar hacia la horda de bestias, y no sabía quién tendría la suerte de salir con vida de esa pelea. Elizabeth se quedó al frente mientras yo volaba, diciéndome solo que me cuidara y los esperara antes de enfrentarme al enemigo. No podía entender qué estaba pensando, y yo mismo no podía permitirme el lujo de distraerme emocionalmente en ese momento. Quién sabe, tal vez después de que todo terminara, le dedicaría tiempo. Volé lejos de Star City y me dirigí hacia los desolados baldíos, donde los monstruos vagaban libremente. Las mazmorras no solo aparecían en las ciudades, sino que estaban por todo el territorio. Las que aparecían fuera de las ciudades tenían salidas y permitían a los monstruos vagar libremente. Había escuadrones de cazadores especializados, creados para cazar monstruos regularmente en los baldíos antes de que se abrieran paso hacia las ciudades amuralladas. Esta vez, actuaría como un escuadrón de un solo hombre y acabaría con todo lo que encontrara. El objetivo final de este viaje era la muerte y el botín de la enorme tortuga en medio de cientos de miles de bestias. Solo tenía habilidades de rango potenciadas varias veces, con habilidades de apoyo activas constantemente. ¿Serían suficientes para derrotar a algo de un nivel superior? Capítulo 47, una bestia terrible. Los cazadores de todo el imperio se preparaban para una lucha que determinaría su futuro. Una horda de bestias se acercaba, y los almirantes se apresuraban a poner en orden a sus regimientos tras el último ataque que dejó numerosos muertos y heridos. Era necesario movilizar suficientes cazadores para hacer frente a la amenaza inminente, dejando también suficientes para despejar las mazmorras recién aparecidas alrededor de las ciudades. Había enemigos por todas partes, y no había suficientes hombres disponibles. Los altos mandos del imperio se sentían un poco menos desanimados a medida que la información sobre un cazador particularmente poderoso llegaba a la cima. El cazador se había enfrentado a multitudes de monstruos que estaban a punto de asediar Ciudad Estrella y los había derrotado a todos sin ayuda de nadie. Con la incorporación de cazadores de élite como Steel Mikhail, sentían que aún podían salir airosos de este aprieto. Se dieron órdenes rápidamente a medida que las piezas comenzaban a moverse. Estaban cansados y temerosos, pero no se rendirían. Lucharían hasta el último aliento si fuera necesario. Las ciudades se estabilizaron gradualmente a medida que los cazadores comenzaron a desplazarse hacia la periferia del imperio para enfrentarse al enemigo que se aproximaba. La Federación Unida se encontraba en una situación desesperada tras los recientes ataques. 3 de sus países ya habían caído en manos de un poderoso dragón negro que mataba a cualquiera que lo desafiara. El terror de este dragón apenas comenzaba a manifestarse. Tenía muchos subordinados que parecían una mezcla de humanos y lagartos, así como reptiles más pequeños similares a él, pero sin alas. El primer movimiento del dragón negro desesperó a muchos, pues ordenó a los cazadores humanos, que se doblegaron bajo su poder, que formaran una fuerza que atacara a los países vecinos. Tenía muchas bestias bajo su mando, pero principalmente usaba humanos para luchar contra otros humanos por su dominio. Las escenas de cazadores enfrentándose en batallas ya habían comenzado, lo que provocaba una sensación de derrota en quienes salían con vida de estas batallas. Ambos luchaban por defender la vida de sus países, mientras que un bando intentaba proteger a los millones de personas que ya estaban subyugadas por las fuerzas del dragón negro. Cualquier disidencia por su parte podía causar la muerte de millones de personas con tan solo una palabra de la terrible bestia.
Los líderes del Imperio Bendito observaban esta situación mientras brindaban apoyo a la Federación Unida por primera vez en mucho tiempo. Los recursos escaseaban, pues era necesario enviar cazadores. Hacia una horda inminente al sur, otros debían permanecer para proteger al Imperio y algunos debían ser enviados hacia la Federación Unida. Si todos los países caían bajo el mando del Dragón Negro, el Imperio sería el siguiente. Kazuhiko, la espada oscura, sentía una emoción diferente por primera vez en mucho tiempo. No era la apatía y el desinterés habituales que sentía incluso después del apocalipsis. Había despertado de forma natural y se había alzado hasta convertirse en el cazador más poderoso de la Federación Unida con el paso del tiempo. Había superado mazmorras, se había enfrentado a titanes de rango A y había logrado todo lo que su mente adolescente había soñado. Pero pronto volvió a aburrirse. Incluso después de que las mazmorras volvieran a aparecer en masa, los jefes de rango A de las mazmorras caían rápidamente bajo su espada. Pero ahora, algo diferente estaba ocurriendo. Le hirvió la sangre al ver las imágenes del enorme dragón negro que se dirigía al centro de la Federación Unida. Sentía que esta enorme bestia sería un oponente suficiente, pero también conocía sus limitaciones. Aunque era un adicto a las batallas, quería salvar su vida. La bestia a la que se enfrentaban era de un rango superior al suyo, rodeada por miles de bestias. Por eso lideraba a los cazadores de la Federación que se enfrentarían al dragón negro y sus fuerzas. Despreciaba a los humanos que se sometían al poder de la bestia. ¿Dónde estaba su orgullo para que se rindieran tan fácilmente? Un hombre debe luchar hasta el último aliento. Incluso si todo el equipo que lideraba fuera dominado, no se sometería al dominio de las bestias. Sin embargo, no quería esa posibilidad, pues quería vivir más y librar muchas más batallas grandiosas, así que esperaba. Esperó a que los cazadores de toda la nación se reunieran y unieran fuerzas. Esperó los refuerzos del imperio vecino. Esperó a que todas las piezas estuvieran en su lugar antes de enfrentarse a la enorme bestia y su ejército. Su corazón latía con fuerza mientras contemplaba la imagen del dragón. Ansiaba que comenzara la batalla. Steel Mikhail dejó su fiel lanza mientras asimilaba la información que recibía. Su imperio bendito había dado a luz a otro poderoso cazador llamado Noah Osmond. La información lo colocaba en la cima de las listas de éxitos solo por sus hazañas. Pensó en la escena descrita, donde este cazador se enfrentó a manadas de bestias y derrotó a 3 jefes de rango a él solo. ¿Sería capaz de hacer algo similar? Necesitaba la ayuda de otros cazadores apostados en la capital para derrotar a los jefes de rango A que habían aparecido debido a múltiples ataques a las mazmorras. Contaba con magos que lo curaban a él y a otros cazadores que contribuían a mantenerlos ocupados mientras se las asestaba golpes mortales. Sin embargo, no parecía estar haciendo el trabajo de varios cazadores él solo. Resistió los ataques de un titán y salió con vida, usando hechizos altamente ofensivos para derrotarlo, a la vez que curaba a los cazadores heridos con los que se topaba. Era verdaderamente poderoso. Mikhail no sentía celos ni envidia de que su título como el cazador más fuerte del imperio pasara a manos de otro. Amaba la tierra donde vivía y haría cualquier cosa por ella. Tener cazadores más fuertes era, naturalmente, algo bueno. Ya habían recibido noticias de que Noé se dirigía hacia la horda de monstruos al sur del imperio. Esto demostraba la confianza del hombre en su fuerza. El imperio seguía enviando fuerzas y recursos a los perímetros exteriores para enfrentarse a las bestias y reforzar a este cazador. La mayoría de los cazadores de alto rango irían en la misma dirección que Noah o hacia la Federación Unida para ayudar con la nueva amenaza que apuntaría hacia el imperio en el momento en que se lo dejara correr desenfrenado. Se quedaría en la capital como su protector. Él y algunos otros cazadores despejarían la mazmorra de rango A y las nuevas mazmorras en las ciudades circundantes, para que no se produjeran más ataques. Sería la última línea de defensa para los millones de habitantes del imperio. Ese era su papel. Él era el protector. Capítulo 48, Ciudades destruidas. Escenas de algo que desearías que solo existiera en tus pesadillas se hacían presentes mientras volaba por los cielos de los desolados baldíos. Una semblanza de sociedad yacía destruida en el suelo, con grupos de monstruos vagando libremente. Muchos de estos monstruos estaban liderados por un titán, o a veces se encontraban algunos viajando solos. Muchos de ellos se completaban tras la aparición de las mazmorras la primera vez, y se enviaban equipos ocasionalmente cada vez que aparecía una mazmorra y se producía una ruptura en las tierras desoladas.
Después de la estabilización de las ciudades, habría que enviar más escuadrones de caza que se encargaran de estos monstruos para que no se formaran en grupos más grandes y comenzaran a atacar las ciudades amuralladas. Había pasado por 2 ciudades hasta el momento, ciudades que había visto mientras conducía hacia Star City no hace mucho. Su atmósfera serena se vio interrumpida por la posibilidad de ver edificios destruidos y humo, pero aún seguían en pie. Hubo muchas más bajas en otras ciudades que no tuvieron la suerte de contar con cazadores fuertes. Me obligaba a no priorizar una ciudad que no podía dejar de pensar, ya que había más ciudades cerca donde podía salvar a más gente a tiempo. Me movería a toda velocidad hacia el lugar donde desperté, Outer Bank X. Las 2 ciudades que pasé seguían intentando eliminar a los monstruos que rondaban por el interior, con algunos grupos de monstruos que se reunían lentamente fuera de las murallas. Empecé por el interior de las ciudades y disparé a los monstruos con rayo de la perdición. Los cazadores perseguían a las bestias, solo para ver un relámpago y un cadáver carbonizado justo después. Al mirar al cielo, vi mi figura desaparecer con transferencia instantánea hacia mi siguiente objetivo. Cuando me encontraba con algún titanes que agrupaba monstruos, lanzaba lanza del destino hacia ellos. Una lanza oscura y palpitante, más del doble de grande que yo, se formaba y se precipitaba hacia estas enormes bestias, clavándolas al suelo. Los jefes de rango B necesitaban 2 o 3 golpes de esta lanza, que siempre apuntaba al pecho, antes de que apareciera un agujero sangriento, donde antes se les rompía el corazón. Los jefes de rango A requerían varios lanzamientos de lanza del destino, pues instintivamente sentían las lanzas mortales que se dirigían hacia ellos e intentaban evadirlas o bloquearlas. Tras quedar reducidos sus brazos a carne y hueso y reducir su movilidad, las lanzas oscuras se clavaron en sus tensos músculos pectorales hasta alcanzar sus corazones. Solo encontré otros 2 jefes de rango A, lo que añadió a mi colección otra habilidad y objeto de rango A. La habilidad era relámpago de arco, un rayo aterrador que se encadena con otros enemigos cercanos y los derriba, y el objeto era alas de hada. Este fue el primer objeto que encontré que no era una armadura o arma genérica, pero su efectividad era baja en mi caso. Al equiparlo, parecían alas blancas y brillantes de luz que se extendían desde mi espalda. Las alas te permitían flotar mientras tuvieras maná, y tenerlas activadas aumentaba tu maniobrabilidad y velocidad en el aire. No necesitaba la función de flotación por vuelo, pero las tendría activadas por el impulso que proporcionan al volar. Mi velocidad se incrementó aún más, lo que me permitió llegar a la tercera ciudad hoy antes del anochecer. Esta ciudad estaba aún más desolada que las 2 anteriores, con la mayor parte en ruinas y los cazadores aún resistiendo a los monstruos. Probé relámpago de arco, por primera vez aquí y vi como un rayo azul atravesaba a un monstruo, y luego seguía volando y encadenando hacia varios más. En grupos grandes de monstruos, la habilidad podía encadenarse más de 8 veces para abatir a varias bestias. Volé sobre la ciudad y lancé luz del guardián hacia los heridos. Mi figura, que surcaba los cielos liberando luces doradas con alas brillantes extendidas, me hizo destacar aún más. La ciudad y sus alrededores quedaron libres de monstruos en un instante, y decidí pasar la noche aquí al darme cuenta de que no podría cazar eficazmente de noche con la poca visibilidad. La última vez que viajé a Star City, nos llevó todo el día desde Outer Bank X. Sin embargo, ahora solo iba a la mitad del camino, mientras me esforzaba por eliminar grupos de monstruos y ayudar a las ciudades en dificultades que encontraba. Al mismo tiempo, despejaba las mazmorras de alto riesgo para evitar otra invasión. Tras observar el estado de la mayoría de los cazadores de la ciudad, también repartí los numerosos libros de habilidad, objetos y núcleos de rango B que no necesitaba para reclutar a varios cazadores de rango B en las 3 ciudades anteriores que pudieran gestionar eficazmente las nuevas mazmorras que surgían. Llegaría a Outer Bank X mañana, pero me dolía la cabeza pensando en lo que podría ver allí. Había pasado más de un día desde que las mazmorras volvieron a aparecer en masa. Si una ciudad se enfrentaba a monstruos poderosos, su resultado ya estaría decidido. Esperaba lo mejor, pero me preparé para el más que probable escenario de destrucción que podría ver mañana. Quería estar solo esta noche, así que después de sobrevolar esta tercera ciudad y curar a los heridos graves, encontré un edificio destruido para dormir. Entré en un rascacielos gravemente dañado y encontré una habitación cerrada donde quedarme. Saqué algo de la comida de mis anillos de almacenamiento y finalmente comí algo hoy mientras pensaba en el futuro.
Temprano por la mañana, al amanecer, me levanté del edificio destruido y continué mi camino hacia Outer Bank X. Me quedaba un largo trecho, solo para contemplar los baldíos, antes de llegar a la siguiente ciudad. Los grupos de monstruos se hacían más frecuentes a medida que me alejaba del imperio, lo que me dejaba con el corazón apesadumbrado al comprobarse cada vez más mis conjeturas. Los grupos de bestias en los baldíos solo se encontraron con la muerte, ya que llamas oscuras, ráfagas de frío explosivo o rayos encadenados diezmaban sus filas. Estaba descargando toda mi ira sobre ellos, pero parecía ir en aumento. Pasé por otra ciudad que recordaba estaba justo antes de Outer Bank X, y la vista no presagiaba nada bueno para lo que vería de ahora en adelante. A mi alrededor era una masacre, con bestias campando a sus anchas y muy pocos supervivientes a la vista. Miré la ciudad que se extendía bajo mis pies con ira y tristeza mientras la sangrienta escena se revelaba. Llovían rayos que se encadenaban de bestia en bestia, destruyendo todo lo que encontraban a su paso mientras mi ira crecía. Estaba furioso con las bestias, pero también conmigo mismo y con muchos otros en el imperio. Los cazadores más poderosos estaban estacionados y concentrados en las ciudades del interior. Parecía natural, ya que poseían mazmorras de mayor rango y debían completarlas. Incluso yo dejé Outer Bank X para ir a una ciudad de defensa central que albergaba mazmorras de mayor rango. Pero esta situación natural significaba que había muy pocos cazadores poderosos en las ciudades exteriores del imperio. Nadie esperaba que las mazmorras volvieran a aparecer en masa, pero así fue. Con estas ciudades con unos pocos cazadores de rango B y muchos más de rango inferior, ¿cómo podrían gestionar la aparición de una mazmorra de rango A y una ruptura de mazmorra? A menos que tuvieran la suerte de que cazadores más poderosos despertaran naturalmente y tomaran la iniciativa en su defensa, algunas ciudades se enfrentaron a la destrucción total. Al igual que en el primer advenimiento del apocalipsis, se producirán muchas muertes en todo el mundo hasta que los verdaderamente poderosos comiencen a movilizarse por completo. La única esperanza residía en la gente que se escondía en búnkeres subterráneos mientras los monstruos vagaban sobre ellos, solo para esperar una oportunidad de sobrevivir. Contemplé la ciudad destruida mientras abatía a las bestias de la forma más atroz posible, con la esperanza de que mucha gente pudiera esconderse y refugiarse en alguno de los refugios creados a propósito. Capítulo 49. Furia contra un enemigo desconocido. El proceso no tardó mucho, pues habilidades de rango A extremadamente aterradoras llovieron sobre las bestias hasta que solo quedaron cuerpos carbonizados o destrozados. Usé repetidamente grito de guerra, mientras surcaba los cielos para ver si había alguien con la suerte de evadir la furia de las bestias. Ya había observado que algunas estructuras subterráneas habían sido destrozadas y que la gente apiñada había muerto, pero esperaba que algunos tuvieran más suerte en una ciudad tan grande. Algunos cazadores y otras personas comenzaron a levantarse minutos después de que usara grito de guerra, con miedo y desesperación en sus rostros mientras miraban la ciudad que conocían. La ciudad era muy grande y extensa, con grupos de personas muy distantes entre sí, así que les di a todos un mensaje único. El camino hacia las ciudades del interior del imperio estaba despejado, y debían comenzar su camino. Seguía aumentando la cantidad de núcleos, libros de habilidad, y objetos, de los muchos jefes que había ido derrotando en el camino, así que, guiado por mi instinto, elegí personas y cazadores que parecían tener otra emoción además del miedo a las bestias que les habían hecho esto. Busqué a cualquier persona con cara de rabia y les entregué muchos de los núcleos, habilidades y objetos que no me servían. Esto los fortalecería y los animaría a esforzarse aún más. Pasé unas horas en esta ciudad, tratando de concluir rápidamente el proceso de rescate y fortalecimiento para poder dirigirme hacia Outer Bank X. Volé con aprensión hacia la antigua ciudad en la que solía vivir, y ya que sabía que estaría sujeto a una escena similar. Llegué a los muros derruidos de Outer Bank X tras otra hora matando grupos de bestias que vagaban por los baldíos, y aunque estaba preparado para las escenas de destrucción, aún sentía un dolor en el pecho. Al igual que en la ciudad anterior, los monstruos campaban a sus anchas y mucha gente había sido brutalmente asesinada por toda la ciudad. Mi corazón sentía la creciente rabia de no tener a dónde apuntar más que a las bestias sin mente que continuaban su destrucción. Quería encontrar a los responsables. Quería encontrar al enemigo que seguía jugando con nosotros y con las vidas de miles de millones. Pero no los encontraba por ningún lado, solo bestias sin mente que continuaban su destrucción. Repetí lo que hice en la ciudad anterior con gran pesar, mientras los monstruos caían ante mis diversas habilidades destructivas mientras buscaba supervivientes.
El proceso se repitió de forma similar, con miles de personas con la suerte de esconderse en búnkeres subterráneos por toda la ciudad y no ser encontradas por las bestias que los perseguían. Ninguno de los cazadores que conocía en esta ciudad se encontraba por ningún lado. El rostro confiado de la cazadora que hablaba con indiferencia cruzó por mi mente. No estaba por ningún lado. Volé por la ciudad mientras localizaba la estructura destruida del apartamento ruinoso en el que vivía. El edificio estaba medio destruido, sin señales de vida. Donde antes estaba mi alojamiento ahora solo quedaba aire, con escombros en el suelo como único resto. Un vacío que no creía poder sentir invadió mi cuerpo mientras observaba con calma esta escena. Había visto tantas escenas de muerte y miseria que pensé que ya no podía enfurecerme, pero me equivocaba. Controlé mis emociones mientras repartía libros de habilidades, objetos y núcleos a los muchos que quedaban con vida en la ciudad, con un mensaje similar al anterior, que se dirigieran a las ciudades en pie del imperio. Me elevé a los cielos y miré el destruido Outer Bank X por última vez mientras me movía aún más rápido, con el objetivo de recorrer la periferia del imperio y destruir tantos grupos de bestias como pudiera. Pasó otro día y pude pasar junto a algunos grupos de cazadores liderados por cazadores de rango A que llevaban a cabo una misión similar a la mía. Los cazadores tardaron varios días en estabilizar sus ciudades y empezar a enviar más escuadrones para purgar a las bestias que poblaban los baldíos y brindar ayuda a otras ciudades. También pude ver regimientos de soldados en enormes filas de camiones con suministros, dirigiéndose directamente a la línea de defensa, donde pronto se produciría el choque con la horda de monstruos. Ayudé a los cazadores y a las personas que lo necesitaban, a la vez que repartía libros de habilidades para despertar aún más cazadores con ganas de luchar. Mataba a tantos monstruos de rango inferior que mis anillos casi se llenaban, lo que me hacía muy generoso al regalar los recursos que tenía. Regalaba más de la mitad cada vez que me topaba con regimientos de soldados liderados por vicealmirantes o almirantes. Pronto arriesgarían sus vidas, reforzando sus filas antes de que esta lucha aún les resultara beneficiosa. El imperio bendito era grande, con muchas ciudades pobladas, pero no me movía solo en él. Las ciudades y las personas que pudieron salvarse lo hicieron en los siguientes días, con cada vez más cazadores congregándose en la última línea de defensa, preparándose para la brutal batalla. Pude derrotar a 5 jefes de rango A más durante mi traslado estos últimos días, lo que me proporcionó una gran cantidad de núcleos que elevaron mis atributos a 300 en vitalidad y fuerza, incluso sin tener en cuenta los atributos de las habilidades de apoyo. Los atributos de rango A, enfoque, se los di a los militares, ya que seguía sin serles útiles, el atributo en blanco no cambiaba en absoluto por mucho que absorbiera. 3 habilidades y 2 objetos también aparecieron de estos jefes de rango A, corte del vacío, corta el área frente a ti con un golpe de espada, expansión, quema tu energía para expandir tu cuerpo al máximo, y resistencia al dolor, reduce la percepción del dolor en tu cuerpo. Aprendí, expansión, y resistencia al dolor, en un instante y dejé de lado, corte del vacío, que no usaría por ahora. Podía usar ambos objetos, un anillo de almacenamiento de rango A y las botas del emperador, lo que me otorgaba un aumento de velocidad que mejoraba aún más mi ya veloz vuelo. El tiempo se acercaba rápidamente a medida que la horda se acercaba al imperio, y me dirigí hacia la línea defensiva para enfrentar a los enemigos, intentando minimizar las muertes de cazadores al máximo. Habían erigido un muro y trincheras que se extendían kilómetros a izquierda y derecha, donde estaban apostados muchos soldados cazadores. El imperio se estaba preparando para esta horda desde hacía un tiempo, y la repentina aparición de nuevas mazmorras y bestias solo había dañado partes de la línea de defensa que fueron reparadas tan pronto como los cazadores recuperaron el control. Coloqué las coloridas alas de hada en mi anillo mientras volaba hacia uno de los centros de mando. Mi figura puso en alerta máxima a los cazadores, que ya estaban tensos, pero sus rostros se llenaron de éxtasis al verme. Me había estado moviendo rápidamente por el imperio estos últimos días, y me había vuelto muy conocido a medida que más cazadores a los que salvaba se mudaban. También me había reunido con los regimientos militares en varias ocasiones y les había proporcionado el botín que llenaba mis anillos, lo que hizo que muchos cazadores del ejército se emocionaran al verme cerca. Aterricé en lo alto del muro, alineado con los soldados, mientras contemplaba la vasta extensión de los baldíos que se extendía ante nosotros. Una horda de cientos de miles de bestias pronto nos acecharía desde esta tranquila extensión de tierra. Capítulo 50. Choque entre fuerzas opuestas.
Mientras los cazadores se preparaban para enfrentar a los monstruos con la masa de tierra móvil de una tortuga a la cabeza en el Imperio Bendito, otros cazadores se unían para oponerse a la tiranía del Dragón Negro en la Federación Unida. Con la ayuda constante del Imperio, se creó una coalición de fuerzas compuesta por cazadores de todos los países vecinos y del Imperio. El líder de esta coalición era Kazuiko, la Espada Oscura. Su poder era reconocido en la Federación Unida y fue uno de los cazadores más fuertes que lideraron la lucha contra el terror del dragón. El Dragón Negro continuó expandiendo sus fuerzas, aumentando su influencia sobre los países vecinos durante la semana. Los cazadores de los países conquistados no tuvieron más remedio que obedecer las órdenes de la bestia que tenía en sus manos la vida de sus seres queridos. La bestia no actuaba la mayor parte del tiempo, permaneciendo tras las filas de sus hordas de monstruos y solo interviniendo cuando un cazador poderoso se resistía. Su poder era destructivo y nadie podía hacerle frente. La combinación de la Espada Oscura y otros cazadores de rango A era lo que las fuerzas esperaban para oponerse al poder del dragón. Solo el tiempo lo dirá, a medida que las dos fuerzas se acercaban. Un choque entre la coalición de cazadores y bestias era inminente. En la línea de defensa, en la periferia exterior del Imperio, un cazador sostenía un bastón largo mientras observaba la escena a su alrededor. A su izquierda y a su derecha había filas de cazadores con bastones de magos similares al suyo, y aún más con exquisitos arcos. Debajo de él había aún más cazadores con escudos, espadas y otras armas de combate cuerpo a cuerpo. Estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por las bestias que se acercaban. La mano que sostenía el bastón temblaba al sentir el suelo bajo sus pies para hacer lo mismo. El polvo se alzaba rápidamente en el horizonte, anunciando la llegada de los monstruos. El cazador, tembloroso, giró la cabeza hacia uno de los centros de mando, donde pudo ver a los poderosos cazadores del Imperio congregados. De pie, al frente de estos cazadores, se encontraba un hombre de cabello oscuro y tez radiante. Su cuerpo lucía una etérea armadura púrpura que denotaba fuerza. Se encontraba en primera línea, observando las murallas y a la gente con una expresión que parecía destilarse de convicción. El arma temblorosa en las manos del cazador se calmó levemente ante esta escena. Conocía a este cazador que infundía temor en muchos de los presentes. Su regimiento estaba a punto de ser alcanzado por una manada de bestias lideradas por un titán de rango A que se dirigía hacia aquí, y este hombre apareció de la nada con poderosas habilidades que despacharon a las bestias que estaban a punto de quitarles la vida como si nada. Fue esta fuerza la que dio a muchos cazadores la esperanza de ver el día siguiente en una sola pieza. El polvo en el horizonte seguía creciendo a medida que se distinguían pequeños puntos a simple vista. Con el paso del tiempo, los pequeños puntos se hacían cada vez más grandes a cada paso. Los cazadores estaban preparados, aquellos con armas de largo alcance y hechizos se protegían en lo alto de las murallas improvisadas, y los cazadores, con grandes escudos y espadas anchas, avanzaban para enfrentarse al enemigo. La horda de bestias se hacía evidente a los ojos de los cazadores, pues una conglomeración de todo tipo de bestias se hacía evidente. Desde simios hasta leones, pasando por enormes sapos venenosos, todos corrían hacia ellos con ojos sedientos de sangre. Sus corazones se fortalecieron mientras se preparaban para enfrentarse a las oleadas de monstruos. Noah Osmond, el cazador en quien muchos depositaban sus esperanzas, se elevó en el aire al acercarse las bestias. Otros cazadores con invocaciones voladoras también llenaron los cielos, al tiempo que una enorme águila negra se avistaba no muy lejos, un famoso cazador. También fue visto con su característico Pegaso blanco, y aparecieron aún más cazadores con murciélagos u otras bestias aladas. Se prepararon las habilidades mientras todos sentían que su energía bullía a pleno rendimiento. Gran parte de la horda ya era visible, y al fondo se alzaba una tortuga horriblemente deforme con púas verdes pulsantes que sobresalían de su duro caparazón. Parecía medir más de 20 metros mientras daba pasos que sacudían el mundo hacia la multitud de humanos que tenía delante, con cada paso sacudiendo la tierra. Noé actuó primero cuando un grito resonó de él, animando a los cazadores a su alrededor y apaciguando sus temores. Su mano se elevó al cielo cuando un largo bastón apareció apuntando hacia adelante. Múltiples círculos de 5 metros se iluminaron en el aire, llamas rojas oscuras que brotaron hacia las bestias que se aproximaban al lanzar, purga infernal. Los círculos aumentaron exponencialmente con el paso del tiempo, haciendo que el cielo sobre las bestias pareciera infernal mientras las llamas descendían hacia ellas. Los cazadores vieron este poder destructivo que venía de su lado y vitorearon, sus espíritus se elevaron mientras preparaban sus propias habilidades. ¡Boom!
Boom. Boom. El caos había comenzado cuando las llamas descendieron y quemaron todo lo que tocaron. Al mismo tiempo, rayos azules descendían, recorriendo filas de monstruos como si estuvieran conectados por una cuerda. Arco relámpago también se lanzaba continuamente hacia las bestias que se acercaban, mientras caían en masa gracias a las habilidades de un solo cazador. Rugido. Se escuchó un sonido estruendoso cuando el titán de una tortuga abrió sus amplias mandíbulas, y un pilar verde de energía se disparó hacia el cazador causando tal destrucción. Zoom. El pilar verde de energía golpeó el aire mientras los cazadores se apresuraban a apartarse. La figura de Noah desapareció y se acercó aún más a la horda de bestias al lanzar otras habilidades. Inmensas lanzas oscuras comenzaron a formarse a su alrededor al usar lanza del destino, y entonces ocurrió un cambio drástico. Una expresión de alarma se dibujó en el rostro de Noah cuando la gente empezó a sentir que otra fuente de poder, que no provenía de la tortuga, salía a la luz. Algo se disparó por los cielos a velocidades extremas hacia la figura de Noah, estrellándose contra él en menos de un segundo. Auge. Sintió como si el cielo se hubiera agrietado al destruirse múltiples habilidades defensivas. El cuerpo de Noah fue lanzado hacia atrás una gran distancia al intentar estabilizarse en el aire. Una herida espantosa lo cubría, ya que solo se veía una masa de carne retorciéndose que sobresalía de su hombro derecho. Había perdido todo su brazo derecho. Una expresión de dolor se elevó en él cuando múltiples luces doradas comenzaron a descender, y Ultra Regeneración fue lanzado varias veces. La bestia que había aparecido frente a Noah tenía apariencia humanoide, pero con alas y un aguijón que brillaba con una luz penetrante proveniente de su cuerpo. Parecía una grotesca mezcla de mosquito humanoide, ya que alzaba su afilado aguijón de forma antinatural y lamía la sangre y la carne que se desprendía de él. Medía solo 2 metros, pero su poder no era menor que el de la tortuga que se movía en el suelo.